Bendiciones, mis estimados, de parte del Eterno, y que los alcance a todos ustedes esa bendición por medio de su amado Hijo. Seguimos con las enseñanzas acerca de que ningún ser humano en este tiempo presente ha entrado por la puerta estrecha para ser rociado con la sangre del Cordero, ¿sí? Por el precio que pagó el Hijo del Eterno, ¿sí? Por su sangre preciosa. Primera de Pedro 1:18 al 19 pueden constatar. Entonces, como hemos venido estudiando en los anteriores videos, que estamos regidos por medio o en el reino de las tinieblas. Este reino de las tinieblas es comparativo o equivalente a la muerte, a la oscuridad, a la esclavitud, a la mentira, a la corrupción y al pecado. Recordemos que Adán y Eva, cuando comieron del árbol de la vida, nos vendieron a todos, prácticamente, a Satanás. Entonces Satanás es el rey o el Dios de este mundo, ¿sí? El Dios de este mundo. Y eso ha llevado a que generaciones tras generaciones estemos bajo la influencia de Satanás, el espíritu que opera en este medio. Recordemos que a Satanás también se le dice el rey de este mundo o el Dios de este mundo. Bien, estamos también los seres humanos aquí, bajo el conocimiento del bien y del mal. Y todos estamos bajo pecado. Pero sabemos que para eso apareció el Hijo del Eterno, aquí, para deshacer las obras de Satanás. Entonces recordemos que los hombres, los seres humanos, tenemos que ser llamados por el Eterno. Porque si el hombre no es llamado por el Eterno, aquí vamos a morir en nuestros delitos y nuestros pecados. La muerte reina en nosotros. Pero el Eterno mete su mano y llama a los seres humanos, los cuales dice en Efesios 5:14, despierten ustedes que duermen y levántense de los muertos y los alumbrará el Hijo del Eterno. Pues bien, ese llamamiento ocurre, entonces nosotros vamos corriendo, vamos caminando en pos de ese llamamiento, ¿sí? Recordemos que son 3 pasos para llegar al Eterno: el llamamiento, la justificación y la glorificación. Entonces es donde el hombre comienza a creer, y en el creer viene la fe. Recordemos que la fe es el motor que nos va a llevar a lo que el Eterno a través de su amado Hijo quiere con nosotros. Mientras aquí somos unos seres pecadores, pero ya poniendo los ojos en el Hijo del Eterno, ¿sí? Romanos 7:1 en adelante. Si leemos todo el Romanos 7:1 en adelante, sabemos que Pablo, en sus doctrinas, en sus cartas doctrinales, él dice que el problema del ser humano no está afuera, que está dentro, el pecado que mora en mí, ¿sí? Bien, pero ese pecado, recordemos que fue el que metió Satanás, el mal que produce el pecado, que lleva a la muerte. Ese pecado va a ser destruido. Discúlpeme, voy a correr la cámara un poco para tener un panorama mucho mejor. Bien, aquí podemos tener este panorama mucho mejor. Entonces, el hombre tiene que alzar sus ojos a el sacrificio del Cordero. Recordemos que Juan el Bautista vio en el río Jordán al Hijo del Eterno y dijo que este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, los seres humanos tenemos que acercarnos por entrar en la puerta estrecha, ¿sí? Por eso el Hijo del Eterno nos llama y dice: venid a mí, los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Bien, en el momento que el hombre pone sus ojos en el Hijo del Eterno, ¿sí? Puesto los ojos en el Hijo de Dios, autor y consumador, dice las Escrituras, Hebreos 12:1, en su sacrificio, el hombre renuncia o va menguando
a todo lo que estaba haciendo por naturaleza. Tiene un control ya de su cuerpo y domina ya el pecado. Y esto lo convierte en un niño, porque no tiene conciencia de pecado. Su capacidad del pecado ya no lo domina, él domina el pecado. Entonces está apto para entrar al reino de Dios, el reino del Padre eterno. Bien, pero antes de eso, el ser humano tiene que entrar por la puerta estrecha para ser bautizados por fuego, para purificar un cuerpo que está lleno de corrupción. Entonces, en el fuego, que es el Espíritu Santo, sale la muerte ya es echada del cuerpo humano, ya sale la oscuridad, hay luz, ya se quita la mentira y el pecado desaparece, porque para eso apareció el Hijo del Eterno. Y ustedes también en Romanos 6:1 en adelante dice que ese bautismo echa fuera el cuerpo carnal y pecaminoso. ¿Cuál cuerpo carnal y pecaminoso? Ese que se instaló allá en el Edén con Adán. El pecado, cuando introdujo el mal Satanás al hombre, formó un cuerpo carnal y pecaminoso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sentidos fueron contaminados. Vista, olfato, gusto, todos los sentidos, y eso forma en el ser humano un cuerpo carnal y pecaminoso. Entonces, aquí se entra ya el hombre, ya es sellado, come el árbol de la vida y es engendrado. Entonces viene a ser hermano del Hijo del Eterno, de nuestro Mesías, del Salvador, coheredero con él en la grandeza de las cosas de Dios. Y mire, ya entramos a tener un conocimiento de la verdad. Recuerde que los conocimientos es a través de los espíritus. El primer espíritu que reveló el conocimiento natural lo revelaba el Espíritu de Dios, y luego el conocimiento del bien y el mal lo revela un espíritu, el espíritu del mal, ¿sí? El espíritu inmundo. Pero cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, le revela, el Espíritu Santo revela la verdad, es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad, un conocimiento de la verdad. Y la verdad os hará libres, o sea que el hombre aquí queda en total libertad del pecado, de las garras de Satanás. Ya aquí Satanás, aquí ya no gobierna, ya no es entronado. El que se entrona aquí es el Padre y el Hijo. Recordemos que cuando el hombre recibe el Espíritu Santo a través de la sangre preciosa, recibe el Espíritu Santo, el cuerpo de nosotros se vuelve un templo donde va a morar el Padre y el Hijo en nosotros. Entonces, esto se llama reino de Dios. ¿Y qué pasa en el reino de Dios? Vamos a entrar al reposo. ¿Es el reposo? El reposo es que vamos a descansar de todo el combate que tuvimos aquí como seres humanos, ¿sí? Combatiendo en este cuerpo de los deseos pecaminosos, de todo el problema que Satanás nos ponía, las cascaritas o las tentaciones en el cuerpo que por naturaleza estaba dado al pecado, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios combatíamos. Aquí en este estado el hombre combate con todos esos deseos, ¿sí? Y él entra al reposo porque ya aquí ya no tiene ese problema. Ya no combate nada porque lo que lo hacía pecar, que era el espíritu inmundo, o sea, el mal, ya no existe aquí. Recordemos eso, el pecado es quitado. Ya no hay más pecado porque la sangre del Eterno, del Hijo del Eterno, quita el pecado. Lo quita, lo bota, lo saca. No lo guarda allí en un ladito, no. Como dicen las religiones hoy en día, las denominaciones, que ellos ya han entrado aquí y que resulta que al momento de ser rociados con la sangre de Cristo, de ser con el Espíritu Santo, todavía siguen pecando porque estamos en la carne. No, es mentira, es falso, mentira de Satanás. El hombre que entra aquí a la puerta estrecha y es rociado con la sangre del Hijo del Eterno, la sangre preciosa, ya es nueva creación, ha nacido de nuevo, es nueva criatura. Ya es un rey y sacerdote de las cosas de Dios. Ya ha entrado a vida, ya tiene vida, luz, libertad, verdad, incorrupción, santidad. Recordemos que hemos pasado de muerte a vida. Este es el plan de Dios. Esto es lo que quiere Dios para el ser humano. Un hombre nuevo, un ser humano lleno del poder de Dios, santo como Él es santo, porque dice las Escrituras en primera de Pedro 1:6, es santo como yo soy santo. Aquí llegamos a esa capacidad.
Entonces aquí ya entramos ya no a tomar leche adulterada, sino a la que es de la derramada de lo alto del espíritu, para conectar lo espiritual con lo que es espiritual. El hombre aquí es carnal y no entiende las cosas espirituales, pero aquí el ser humano va a entender totalmente las cosas espirituales aquí, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, en este estado. Entonces Romanos 8:1 dice, si ustedes leen a Romanos 1:8, ¿qué dice? Pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos en Juan 8:34, dice que Él nos libertará. Y si Él nos liberta, verdaderamente seremos libres. ¿Libre de qué? Del pecado que introdujo Satanás. Satanás nos esclavizó. El Hijo del Eterno nos liberará. Todo tiene una consecuencia, un porqué de los versículos. Los versículos en las escrituras no están porque así. ¿Sí? Las denominaciones o las sectas o todas estas personas que no tienen el Espíritu, son solamente inspirados por el Espíritu del error. Ellos tratan de forzar todos los versículos para acomodarlos, para darle una idea del mensaje que ellos transmiten. Pero la verdad es que todos los versículos tienen que encajar cada uno en su lugar. Entonces aquí le estamos dando el lugar que corresponde a cada versículo. Por decir un ejemplo, aquí Romanos 12:1 no está hablando, no va a hablar aquí. O segunda de Pedro, lo que dice aquí acerca de la fe, que ponerle a la fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, no es aquí, es acá antes de recibir el Espíritu Santo. Porque esto, lo que dice Pedro aquí en segunda de Pedro 1:5, dice es, pero para tener acceso, para poder comer del árbol de la vida, ¿sí? Y llegar aquí un trabajo, ya comienza un trabajo del ser humano de un crecimiento. ¿Sí? Aquí ya comienza un trabajo de un crecimiento espiritual. ¿Sí? Aquí ya el hombre va comenzando como un niño recién nacido, ¿sí? A lo que Dios se refiere, a un niño recién nacido, pero va creciendo en estatura hasta llegar a la estatura del varón perfecto, así como fue el Hijo del Eterno en este mundo. Así seremos todos los que participemos del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, a la anchura, a todo lo que fue ese varón aquí en la tierra. Por eso es que la Escritura dice que la gloria postrera va a ser más grande que la primera. Y lo que ese hombre hizo, los hombres en estos últimos tiempos van a hacer más cosas más grandes. Aquí lo dice, más grandes que la que hizo el Mesías aquí en la tierra. Entonces los hijos de Dios, los hombres que realizamos el Espíritu Santo, vamos a hacer cosas mucho más grandes en la predicación. Recordemos que ya muy pronto vendrá la lluvia tardía o el aceite. La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo o el aceite. Entonces los seres humanos que tenemos las lámparas, vamos a recibir el aceite y vamos a hacer luz, luz a la nación, y vamos a predicar el Evangelio con poder, con poder. ¿Sí? El que habla español puede hablar en chino, en francés, en italiano, en el idioma que el Espíritu Santo le diga que le hable a un hermano, así sea un hermano chino y nosotros nunca sepamos chino, pues el Espíritu Santo va a dar a enseñar, o sea, la persona va a hablar, el hombre que recibe el Espíritu Santo va a hablar en mandarín, en francés, en italiano, según el Espíritu le dé para que hable. Eso es con poder, con la mera sombra vamos a sanar personas. Vamos a ser seres humanos con poder. Nuestro rostro va a ser cambiado totalmente de luz. Entonces, mis hermanos, esto es fascinante. Todo esto es fascinante y esto es con calma, porque tenemos que aprender todo lo que es esto. Esto es de varios videos, mis hermanos. Entonces los estoy invitando para que sigan esta secuencia de videos y tengamos ya una idea plena acerca de lo que es el reino de Dios. Muchas gracias y hasta un pronto que nos volvamos a ver. Muchas gracias.